Soy administrador de empresa dedicado a la construcción toda la vida y bueno, tenía una pequeña, mediana empresa en el área de la construcción donde desarrollé a mi familia y fue el motivo prácticamente por el cual tuve que salir del país porque el gobierno atacó a los sectores productivos y sobre todo al de la construcción. En octubre del 2010, luego de que veníamos de unos cursos en construcción, me notifican de que el presidente actual, Chávez, había dado un decreto donde teníamos que formar parte de su aparato productivo, y la mayoría de nosotros, los dueños de las pequeñas empresas, no estamos de acuerdo, por supuesto. Al dar la negativa, ¿ya? Va contra nosotros, pues, contra los dueños de las empresas y somos perseguidos totalmente. Nos dan orden de captura a la mayoría. En la ciudad donde yo vivía, a 5 tuvimos que salir huyendo de la ciudad, pero estando allá mismo en Venezuela en ese momento. Luego, bueno, o sea, ya se forma más fuerte la persecución y es cuando tenemos que salir caminando hacia Colombia y de ahí cada uno migró a diferentes sitios y yo finalmente vine aquí a España porque tenía familia aquí en España. Los 3 primeros años no tuve ni la menor intención, ¿verdad?, de hacer papeles porque no pensaba que me iba a quedar acá, o sea, pensaba que mi país iba a cambiar y que podía volver, ¿ya? Cuando en el 2016 ya mis hijos me dicen esto, me dicen que ya la situación de Venezuela se está poniendo más fuerte, o sea, los derechos de las personas ya no tenían valor. Es cuando ya yo digo, bueno, ahora sí. Mi Argenis es de origen catalán y el apellido Ferrer también es de origen catalán. Básicamente esa es mi fuerza para llegar aquí a Barcelona. Siempre me he sentido bien, siempre me he sentido muy suelto en la sociedad. No sé si es por mis raíces o porque, pero me he sentido muy bien acá. Mi historia es que soy un inmigrante que he venido en patera de forma ilegal y he conocido muchos problemas y gracias a Dios siempre he podido resolver los problemas. En Barcelona me he integrado muy rápido porque español en 3 meses ya lo entendía, pero hablar me costaba un poquito. Y he hecho 2 semanas o 3 de curso de español y luego me fui a hacer un curso de sistema informático porque es lo que había estudiado en mi país y me faltaba la práctica, que no lo he hecho ahí. Pues aquí he hecho la formación, lo he terminado luego, pues me he integrado y he encontrado un trabajo hoy. Estoy bien, pero el asilo me lo han denegado porque dicen que no había guerra en mi país. Hay algunos países que tienen ventajas para tener, ¿cómo se dice?, este tipo de permiso. Hay algunos no, pero yo lo que me duele es que yo no he pedido asilo porque soy un político. He pedido asilo porque tenía un problema personal con las autoridades de mi país. Pero me lo han denegado diciendo que no hay guerra en mi país, que puedo volver a mi país. Pero ahí he sufrido mucho porque trabajaba, tenía todo y una mañana te dicen, bueno, ya está, te quitan la tarjeta roja, el permiso de trabajo, la seguridad social te dan de baja y todo. Pues ya, también pues, y luego he hecho todo lo que podía y hoy en día tengo un permiso que me permite a seguir trabajando y a seguir viviendo correctamente como una persona normal, porque vivir sin papeles, a lo mejor nunca lo habéis experimentado, pero es otra cosa. Yo soy una persona muy optimista, pero vivir sin papeles es complicado. He hecho casi un año sin salir. No tiene sentido. Si no tiene papeles no puede trabajar, ¿vale? Pero al momento de ir a buscar papeles te piden contrato de trabajo. No se puede pedir un contrato indefinido
a un inmigrante sin papeles, mientras que la ley dice que si no tiene papeles no puede tener un trabajo. Hay españoles que no tienen contrato indefinido. ¿Y cómo vais a pedir a que un inmigrante sin documentación tenga un contrato indefinido? Que bueno, es ella que me ha ayudado, me ha apoyado como podía, me ha traído en la casa de sus padres. Y no sé si va a ver este video, muchísimas gracias, porque me ha ayudado bastante. Sí, es verdad, es que me ha ayudado. Una chica de 20 años, 21 años, que traiga a su novio, a sus padres, a presentarles y para que lo acepten hoy. Ahora mismo cuando hablo con mi suegra, la llamo mamá y me llama mi hijo. Yo lo que estoy haciendo ahora, soy teleoperador. Trabajo con compañía aerolíneas. Para mí no es el trabajo del futuro que busco, pero como la necesidad lo pide ahora mismo, pues estoy haciendo esto para ver si puedo cumplir mi sueño, que venga mi madre a curarse y luego hacer otra cosa.